Hola, hola a todos, donde quiera que se encuentren. Desde acá de Florida los saludamos, esperando que estén bien. Hoy vamos a estar conversando hoy, como decía la porción, sobre el refugio. Aquello que el Señor, de manera sabia, va planificando para aquellas situaciones que a veces se nos van de las manos. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría reflexionar en algo que, por ejemplo, cuando llegamos acá a Estados Unidos es uno de los países donde conocemos que, en teoría, es uno de los países más justos, uno de los países donde mayor libertad experimentamos y donde supuestamente las leyes se llevan a cabo. Sin embargo, realmente cuando usted analiza la situación, cuando usted estudia o cuando usted investiga, no siempre es el caso. Tenemos un caso hay una película muy buena de un actor que a mí como actor me gusta muchísimo como actúa, que se llama Denzel Washington, y él hace de un boxeador muy famoso que le decían el Huracán. Este personaje que creo, bueno, buenísimo, no me acuerdo ahora si llegó a ser el campeón, pero sí fue muy bueno. Y este personaje afroamericano, en un tiempo bastante complicado de la cultura americana, pues se ve involucrado en un crimen, en una situación en donde, como él estuvo involucrado, era un tiempo en donde el racismo todavía estaba muy fuerte, sistemáticamente hablando, pues al señor lo agarran y prácticamente le echan la culpa. El hombre estuvo muchísimos años preso, él no había hecho el crimen, no había cometido el crimen, pero como decimos en Cuba, le hicieron una cama, o sea, le armaron un caso en donde él sale culpable. El hombre mucho tiempo preso estuvo. Ahora, cuando él estuvo preso en una celda de máxima seguridad. Aquello fue terrible, con los mayores asesinos de la historia o de ese momento. O sea que no era una prisión normal, sino que él se lo llevaron de la prisión donde se llevan todos los asesinos. Cuando él en realidad no había cometido el crimen, porque al final unos muchachos jóvenes, unos abogados que estaban comenzando, parecen, en la abogacía, pues se propusieron ayudarlo porque encontraron que el señor en sus investigaciones era inocente. La película está muy buena, yo se la recomiendo, se llama así, El Huracán, The Hurricane, en inglés. Y es un ejemplo de cómo realmente el sistema puede ser roto y cómo el sistema no siempre funciona. Y cuando no funciona y te toca a ti, vas a pasarle un poquito mal. Porque aunque en este país, gracias a que las leyes, como te digo, generalmente funcionan, aun cuando te sacan de la cárcel te van a dar un pago, te van a dar una indemnización, que quizás en nuestros países como Cuba, por ejemplo, lo que te van a dar es nada, y si te dan algo va a ser una basura. Pero bueno, aquí sí te dan algo, pero como quiera, ese tiempo que tú estuviste en la cárcel es un tiempo perdido, es un tiempo que no vas a recuperar. Y aunque yo nunca he experimentado estar en una cárcel, yo supongo, aunque bueno, estuvimos en Cuba, que era parecido. Y por ejemplo, en Cuba cuando estabas en un prácticamente muchas veces tú tenías que actuar como si estuvieras en la cárcel porque todo el mundo estabas ahí erizado todo el tiempo, tenías que ponerte las pilas porque cualquiera te pasaba por arriba, como decimos en Cuba. Entonces tú tenías que ser un agente en defensa todo el tiempo. Pero bueno, imagínense eso entre muchachos jóvenes que no son tan fuertes ni tan maliciosos todavía, está empezando la cosa. Bueno, imagínate en una cárcel de máxima seguridad donde están los mayores asesinos, los mayores delincuentes de un país. Bueno, ahí sí hay que, ¿cómo se llama? Ahí sí hay que tener mucho cuidado, ahí sí hay que tener mucha sabiduría para tú poder enfrentar todas estas situaciones. Entonces, la Biblia, y conversábamos en estos días, estábamos hablando y salió el tema de los taínos, salió el tema de Cuba, de la colonización. Y veíamos cómo los taínos en Cuba, en la conversación,
usted no ve un récord de los taínos, usted no ve escritura de los taínos, usted no le ha llegado casi nada a nosotros en el caso de los cubanos, de los ancestros de los indígenas cubanos, en donde tú puedes decir, mira, ellos legalizaban las cosas de esta manera o ellos pensaban de esta otra. Lo único que sabemos de los taínos es que eran recolectores y pescadores. Hasta ahí. Entonces, en la conversación yo le decía a la persona, ¿y tú sabes cuántos años hace de los taínos? 600 años. 700 años. ¿Cuándo más? O sea, ayer, por así decir. Bueno, esto que vamos a estar analizando hoy es el récord que tenemos, porque sabemos que no es de ese tiempo, porque fueron también tradiciones que se fueron esparciendo, se fueron transmitiendo. Pero bueno, el récord que tenemos aproximadamente es de unos 1000 y tantos años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de hace más de 3000 años. Y cuidado, no mucho más. Entonces, como tú comparas y tú dices, los taínos hace 700 y esto hace, o parte de aquí, hace más de 3000 años o 3000 años. Es algo para reflexionar, ¿verdad? Porque no me parece que sea tan simple, ¿no? Y analizar que, wow, cómo este libro, cómo lo que dice acá, que vamos a estar viendo ahora, ha trascendido a través de la historia de la humanidad. Y todavía nosotros hoy, que no nacimos en el pueblo de Israel, estamos leyendo esto, estamos analizando esto, y hoy vamos a ver cómo inclusive es mucho más eficiente, mucho más eficaz a la hora de evaluar situaciones como la que le pasó a Huracán, al boxeador, que él cometió un crimen y él no era el culpable. Y en Estados Unidos, que es el mejor país del mundo, supuestamente en la legalidad, pues le tocó. Y como ese hay muchos. Ahí en Netflix también podemos encontrar varios casos. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a el libro de Números, el capítulo 35. Y entonces vamos a conversar sobre estas ciudades que Dios le va a decir al pueblo de Israel. Cuando tú llegues a Canaán, cuando ya tú tomes la tierra de Canaán y hagas allí te asientes, te establezcas, pues vas a tener en cuenta que pueden haber situaciones entre los hombres, entre los ciudadanos, en donde una persona puede matar a otra sin intención de hacerlo, ¿verdad? Y entonces él le va a mandar al pueblo de Israel, aquí va a conformar una serie de ciudades, en donde allí iban a ir estas personas. Pero bueno, vamos a leer un poquito para irlo comentando poco a poco. Y vamos a comenzar en el versículo 13. O sea, número 35, versículo 13. Fíjate cómo dice. Así pues, de las ciudades que daréis, estas ciudades iban a ser ciudades administradas por los levitas. Como la mayoría debemos saber, los levitas no les fue dada herencia de tierra. ¿Ok? Entonces, a ellos le iban a dar de las porciones de las demás tribus, se les iba a dar una porción. Y entonces, en ellos iban a administrar estas ciudades. Dice, así pues, de las ciudades que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. ¿Ves? De que daréis. Se está refiriendo a todas las tribus. Esas serían dadas a los levitas. Estableceréis de estas 6 ciudades de refugio, estableceréis 3 ciudades a este lado del Jordán y a otras 3 ciudades en la tierra de Canaán, las cuales serán de refugio. ¿Ok? Entonces, estas ciudades iban a ser de refugio. Ahora nos va a explicar de qué. ¿Refugio de qué? Dice el 15. Estas ciudades serán para refugio a los hijos de Israel. Al extranjero y al que resida entre vosotros. Entonces, estas ciudades no es nada más para el pueblo de Israel. Fíjense ustedes lo avanzado de esta legislatura que ya Dios tenía en cuenta
que los únicos que tenían valor o aquellos que merecían ser cuidados no iban a ser nada más los hijos de Israel o los nacidos de la simiente de Abraham, sino que cualquiera que vivía entre ellos tenía el mismo derecho que los israelitas. O sea, esto es muy importante, porque vemos que ante la ley de Dios todos los hombres son iguales. No hay uno mejor que el otro, como sí lo vemos en muchas de las demás culturas que vinieron luego, las que existían en ese momento también, y hasta el día de hoy. Todavía casi siempre los ciudadanos, ahora mismo aquí un ilegal, le pasa algo y ellos no tienen el mismo derecho que uno. Como mismo quizás a veces no tienen una ley para juzgarlo, pero como mismo tampoco lo hay para protegerlo. Entonces, fíjense ustedes cómo ya Dios desde este momento entonces está diciendo, bueno, ustedes van a ser iguales, el que esté aquí va a tener el mismo beneficio. Dice, para que allá se refugie todo el que mate a otro sin intención. Y se le dice, pero si lo golpea con instrumento de hierro y muere, es asesino. El asesino será muerto irremisiblemente. Entonces aquí Dios va a estar diciendo, yo te voy a dar la ley, yo te voy a dar los pasos que tú tienes que hacer, la legislatura, para aquellos que maten, y cómo se deben nombrar, cómo se deben llamar, y aquellos que maten sin conciencia, o sea, inconscientemente o por accidente o por lo que sea. Tenemos que recordar que una de la Torá, o sea, la ley en sí, una de sus reglas, que lo leímos en el devocional, ¿cuál es? No matarás. O sea, y no te dicen, no, porque no matarás así, no matarás asado. No, dicen, no matarás. Por lo tanto, aquí estamos viendo algo que Dios está haciendo para contrarrestar una ley que Él puso, que es la que te define cuando tú estás mal completamente. Y te pone entonces en el banquillo, por así decirlo, o en el lado del que está rompiendo con la ley. Con la ley que no se puede hacer. No te estamos diciendo un mitzvot que tú lo puedes hacer o no, un mandamiento. O que no es que no se pueda hacer, pero que tienes el chance. No te condena de a muerte, pero en la ley, el que lo rompe, lo que merece, eso es el pecado, lo que merece es la muerte. En teoría. Sin embargo, Dios está teniendo en cuenta y está diciendo, bueno, pero espérate, yo te voy a dar entonces ahora lo que tú tienes que hacer cuando tú mates, que lo que te toca es eliminado completo, pero si tú lo haces sin intenciones, si tú lo haces por accidente, te voy a dar una vía, una opción para que tú te restaures y para que te puedas salvar y no tenga que ser la muerte lo que te tenga que tocar. Entonces muchas veces hay personas que no estudian este tema y entonces vienen a decir que no, que la Biblia se contradice. Claro, si tú lo lees por pedazos, si tú no conectas una cosa con la otra, claro que vas a pensar que Dios se está contradiciendo. Que te está diciendo por un lado que no mate y por el otro te está refugiando. No, es que tienes que leer todo el paquete. No puedes leer nada más lo que tú quieres. Claro, que el que viene a criticar, el que viene porque no le interesa realmente el tema de Dios ni el tema de la Biblia, claro que te va a buscar esos cositas así bien, esos detalles, y lo que va a hacer es querer desvaluar lo que dice la Biblia. Pero como usted estudia bien, usted se da cuenta que aquí no hay ningún tipo de contradicción. Y cuando estudia sin maldad. Entonces va también a especificar quiénes son los asesinos y quiénes no. O el asesino que fue sin intención, que es un accidente, que es el que estamos conversando, dice. Si lo golpea piedra en mano, con que pueda matar y muere al que le diste, es un asesino. Si usted coge una piedra y se la mete en la cabeza a otro y muere, eso es un asesinato, según la Biblia. Porque usted le metió para eso. Ahí no es accidente. Usted cogió la piedra y se la metió por la cabeza. Una intención. Tú quizás no querías matarlo, pero tú le tenías la intención de meterle la piedra por la cabeza. Y si eso lo mató, dice, el asesino será muerto irremisiblemente. O sea, que ese sí no hay refugio, ese sí no, ese es muerto. Si lo golpea con un instrumento de madera en la mano, que pueda matar,
y muere, es un asesino. O sea que Dios te va a definir los distintos tipos de asesinos. El asesino será muerto irremisiblemente. El que redime la sangre, él mismo matará al asesino. Ahora, ¿quién era el que redime la sangre? Bueno, Dios también dio los puntos de que, como mismo, por ejemplo, cuando una persona quedaba viuda, una mujer quedaba viuda, el hermano o el pariente más cercano podía casarse con esa viuda para que la herencia no se perdiera, para que tomara cuidado de aquella mujer, de los hijos del hermano o de lo que sea. Bueno, en este caso más o menos es el mismo orden. Generalmente va a ser los parientes cercanos. Y fíjate que esto es dado por Dios. Los parientes cercanos debían entonces buscar a estos personajes que habían matado a su familiar y eliminarlo. Ahora vamos a ver por qué, que es un detalle importante. Entonces aquí le va a llamar en el versículo 19 que ese personaje se llama el que redime la sangre, el que restituye. Dice, en el momento en que él lo encuentre, lo matará. ¿Ok? Ahora dice, y si por odio lo empuja o lanza algo contra él deliberadamente y muere, o si por enemistad lo golpea con el puño y muere, y esto me hace recordar, ahora estamos en un caso en Miami, en donde un actor mexicano tuvo un problema de tráfico con un cubano, un señor ya mayor. Ustedes saben cómo son a veces los cubanos y como hemos oído que son los cubanos en Miami manejando. Y el señor mayor llegaron ambos, llegaron al semáforo. El carro de atrás era el cubano, un señor ya mayor, como te digo. Se bajó a estarle reclamando al otro y se caldearon las cosas. El otro se bajó, estoy seguro que sin ninguna intención, pero le dio un piñazo al señor cubano. El señor cubano, este muchacho, según me estuve escuchando, sabe hasta artes marciales y todo, un muchacho joven. O sea, le dio al cubano, el cubano un piñazo, nada más le dio así, bruto. El señor cubano se fue para atrás, se dio en la cabeza con el contén y murió. Muchacho que era actor en México. O sea, gente que tenían, o sea, con una carrera, con un futuro por delante, por los caldeos, o sea, por la ira, el tipo está preso ahora y no se sabe cuándo vaya a salir todavía. Va a echarse unos añitos en la cárcel. Pero en este caso, él es asesino, según la Biblia. Puede haber tenido la intención o no, pero le diste. Por lo tanto, ya esa es una intención. El agresor será muerto sin remisión. Y otro detalle es que, por ejemplo, en este caso, este señor mata a alguien, pero ¿qué hacemos? Lo metemos preso. Entonces ya no vemos que el matar a otra persona debería ser castigado, o sea, pero al límite, para que cuando una persona vaya a querer hacer este tipo de cosas, sepa cuáles son las consecuencias. Hoy en día hay delincuentes que salen de la cárcel y estos tipos tienen tanta costumbre de estar en la cárcel y ya ellos se sienten tan bien allí que ellos salen, a ellos no les importa matar a otro otra vez. Si te tienen, y por eso tú lo ves en la calle guapeando de nuevo, y el primero que le pinte una cara, o sea, que le ponga una cara, una mala cara, lo que sea, el tipo ya se faja, el tipo lo mata, o le cae a puñalar, lo que sea, porque a ese tipo no le interesa volver para la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel le da comida, ese tipo no tiene que trabajar allí. ¿Entiendes? Ese tipo tiene muchas veces su ambiente, porque entonces aquí en las cárceles ya son de tipos de eso, crean su propia pandilla ahí adentro, y muchas veces hasta controlan el crimen afuera, en la calle. Le entran el dinero, le entran los productos, ellos controlan, ellos hacen llamadas por teléfono. No, ya hoy estar en la cárcel es como un club de vacaciones. Entonces, por supuesto que ese tipo nunca se va a restaurar. Entonces, de una manera u de otra, tú no estás ayudando a que ese hombre cambie de parecer, de que ese hombre entienda que lo que hizo estuvo mal.
ni le estás enseñando eso a otros en la cultura, a otros alrededor de esa persona, de lo que pasó. ¿Entiendes? Dice entonces, es asesino, y el que redime la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Dice el 22, pero si casualmente, sin enemistad, lo empuja o lanza sobre él cualquier objeto sin premeditación, o sea, fue un accidente, o bien sin verlo hace caer sobre él alguna piedra por la que pueda causar la muerte, y muere, no siendo su enemigo, fíjate, no siendo su enemigo. O sea que podemos ver que si tú tienes un enemigo y si un día ese tipo está cerca de ti, o tipa, porque pasan a mujeres también puede pasar, y se sabe que son enemigos y a ti se te cae una piedra en la cabeza, ojo, porque pudieras no caer como inocente. Fíjense lo importante, y ahorita vamos a ver ese tema, de la diferencia entre tener un problema con alguien o una diferencia y entre ser enemigos. Ojo, ahí es muy interesante y muy importante esa diferencia. Y acuérdense que todo esto lo estamos hablando respecto a Dios. Todo esto es importante para aquellos que amen a Dios y para aquellos que quieran ir arreglando su vida respecto al Creador, que es nuestro Dios. Dice entonces, el 23, o bien sin verlo hace caer alguna piedra por la que pueda causar la muerte y muere, no siendo su enemigo ni procurando su mal, entonces la asamblea juzgará entre el que ha herido y el que redime la sangre. Según que estas leyes. ¿Cuál es ley? Esta que estamos leyendo ahora mismo. O sea que si por alguna razón entonces hay este tipo de accidente, ellos se iban a reunir y iban a tomar esas decisiones. Ok, bueno, explícame. Y entonces es donde se hacía un tipo de juicio, una especie de juicio. Y decidían entonces si aquello había sido predeterminado o premeditado o no. Dice el 25, así la asamblea librará al homicida de la mano del que redime la sangre. Y la asamblea hará que vuelva a su ciudad de refugio, donde se había refugiado. Y ahí habitará hasta la muerte del sumo sacerdote, a quien se ungió con el aceite del santuario. Pero si el homicida, y aquí entonces vamos a ver consecuencias que pudieran pasar cuando esta persona ya está en el refugio, ya se decidió que él no había sido un asesino predeterminado, sino que él fue un accidente. Para que usted vea que no invalida esto que está pasando aquí, no invalidaba la ley de Dios o la otra regla de que el vengador tenía que buscarlo donde quiera que estuviese. Con la única excepción de esta ciudad. Pero si el homicida sale fuera del límite de la ciudad donde se había refugiado, y el que redime la sangre lo encuentra fuera del límite de su ciudad de refugio, escuchen bien, y el que redime la sangre mata al homicida, no será culpable de sangre. ¿Por qué? Porque donde tenía que estar el que había cometido el asesinato, o sea, sin intención, eran en la ciudad de refugio. Entonces Dios le va a dar esta ciudad de refugio para la protección de ellos. Porque la otra ley de que lo buscaran para matarla, aunque no hubiese sido intencional, seguía vigente. Y la tarea de aquel vengador de la sangre era buscarlo. Fíjense ustedes. Pues aquel debió habitar en su ciudad de refugio hasta que hubiera muerto el sumo sacerdote. Solo después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podrá regresar a la tierra de su propiedad. Estas cosas os serán por estatuto de juicio en vuestras generaciones venideras, en todos vuestros asentamientos. Interesantemente, en este versículo 29, ahí donde dicen estas cosas os serán por estatuto, ahí esa palabra estatuto es el jucat. Y como hemos hablado en numerosas ocasiones, los jucat son aquellos mandamientos
simbólicos o que no tenían sentido o que tendrían un cumplimiento en un momento determinado de la historia cuando Dios decidiera. Ahí. Pongan una marca a eso ahí, vamos a regresar a ese punto. Y va a seguir diciendo: cualquiera que mate a alguno por el testimonio de testigos se hará morir al homicida, pero el testimonio de un solo testigo no bastará para que una persona muera. ¿Okay? O sea, sigue Dios poniendo puntos en cómo decidir quién fue, quién no fue, cómo acusarlo, cómo no. Por la vida del homicida no aceptaréis rescate. Ese no tiene perdón. El que mató a sabiendas no tiene perdón. No es que te voy a meter 30 años, 20 años de cárcel, no. Ese lo que lleva es muerte. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, es reo de muerte y será muerto irremisiblemente. No aceptaréis rescate del que, habiéndose asilado en su ciudad de refugio, vuelve para habitar en su tierra antes de la muerte del sacerdote. O sea que si ese se va del refugio y lo matan, el otro no tiene que pagar por él. Nadie te mandó a irte del refugio. O sea que nadie va a pagar por ti. Porque a ti lo que te tocaba era morir porque desobedeciste la ley de ese momento. Dice el 33. No profanaréis la tierra en la cual estáis, porque la sangre, y aquí es donde vamos a ver por qué es que hay personas que van a tener rescate y hay otras que no. Dice, porque la sangre profana la tierra. ¿Qué quiere decir profana? Que corrompe, que ensucia. ¿Ok? Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, excepto por la sangre del que la derramó. ¿Ok? Recuerden cuando en Génesis 4, Caín mata a Abel. ¿Qué es lo que le dijo a Dios? ¿Qué hiciste? Le dijo a Caín, que le preguntó, ¿qué hiciste? Porque la tierra me está reclamando, me está llamando. Es como que está haciendo un gemido a mí de que tú hiciste algo que no tenías que hacer. ¿Y qué es lo que había hecho Caín? Había matado a su hermano. Y no había sido un accidente. Ese sí le metió una piedra en la cabeza. Con todas las intenciones. ¿Entiendes? Dice, no contaminarás la tierra donde vosotros habitáis, en medio de la cual yo habito. Porque yo, Dios, habito en medio de los hijos de Israel. Entonces, fíjense cómo termina esta serie de reglas especificando que cuando usted mata a una persona y esa persona no es redimida, usted comienza entonces a contaminar la tierra. Usted comienza entonces a contaminar, a ensuciar, a corromper. Porque al final de la jornada, estas cosas espirituales son las que van a ir corrompiendo la sociedad y el lugar en donde nosotros habitamos. ¿Verdad? Ahora, primeramente, cuando nosotros vemos en la Biblia y en el Antiguo Testamento principalmente, nosotros podemos encontrar numerosos lugares en donde Dios es llamado el refugio de nosotros los creyentes. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Va a decir por acá el Salmo 46, Dios es mi refugio y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando usted está matando, en este caso, cuando estas personas mataban sin intención, ¿qué tenían que hacer? Su tarea era, fíjense que estas ciudades se distribuyeron a través de Israel, y como usted ve en el mapa, en donde quiera que usted estuviese en Israel, había una de estas ciudades muy cercanas, ¿no? De manera que cuando tú matabas a alguien inconscientemente, no es que voy a ver a fulano, ni a fulana, ni a preguntarle. Usted tenía que inmediatamente correr a una de estas ciudades si usted quería mantenerse con vida. Porque de lo contrario, el vengador
le iba a aplicar lo que le tocaba. Aunque fuera inconsciente, porque la tarea del vengador era aplicarle y redimir la sangre de su pariente. Esa era la tarea según la ley de Dios. Por tanto, usted tenía que salir corriendo. Si usted sabía que usted no era culpable, usted tenía que salir corriendo para la ciudad de esa a buscar refugio. Entonces, vamos a ver, o yo quisiera tocar aquí 2 o 3 elementos en donde vemos que Jesús es el refugio que nosotros necesitamos respecto a esta ley también. O cómo nos pudiera apuntar este texto a que Jesús sea nuestro refugio y en donde nosotros tenemos que acudir en el momento en que nosotros tengamos alguna tribulación o cometamos algún tipo de situaciones como esta. Ahora fíjate, quisiera hacer un tipo de comparación metafórica o como usted quiera, una analogía, en donde yo quiero que tú entiendas. Recuerda que Pablo nos enseñó que el pago, porque bueno, antes de llegar a Pablo, sabemos que, por ejemplo, por allá por Juan va a decir que Satanás es homicida desde el inicio. ¿Por qué? Porque Satanás es el encargado de eliminar y de matar espiritualmente a todos los hombres para que se alejen de Dios. ¿Okay? Si partimos de esa lógica y luego vemos cómo Juan va a decir, o cómo Pablo, disculpa, va a decir que el pago del pecado es la muerte. Y recuerden que el pecado es la desobediencia a Dios, el pecado es el alejarnos de Dios, el analizar y al hacer las cosas a nuestra manera sin tener en cuenta a Dios, que es nuestro creador y nuestro padre. Y cuando vamos por allá, por Adán y Eva, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Si ustedes comen de este fruto, van a morir. Ya sabemos que el comer aquel fruto era el pecado, caer en pecado. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta que la paga del pecado lo que viene es la muerte, y que cada vez que una persona en Israel, cada vez que pecaba, tenía que redimir aquel pecado a través de una muerte también, que era, en este caso, la de un cordero, la de un sacrificio. Entonces podemos ver que cuando nosotros, en el caso de aquella persona, cuando nosotros nacemos, todos los seres humanos nacemos en pecado. Sin embargo, hasta ese momento tú no has cometido pecado. Cuando tú naces, tú estás en pecado, pero tú no has cometido pecado. ¿Verdad? A ver si yo logro explicar esto. Vuelvo y repito, cuando tú naces en pecado, lo dijo David. Fui concebido en pecado desde el vientre de mi madre. Porque lo heredamos a través del pecado de Adán y Eva. Es hereditario. Aunque usted crea que uno lo es, usted es pecador. Y después la vida te va demostrando que sí, que tú mientes, que tú has odiado, que tú quizás en algún momento has robado, que has sido idólatra en algunas situaciones. O sea, eso es demostrable, que todo el mundo hemos caído de una u otra manera en desobediencia a Dios. Por lo tanto, si has caído en desobediencia a Dios, usted necesita perdón. Pero el pago del pecado es la muerte. ¿No? Entonces, si el pago del pecado es la muerte, usted necesita un refugio, como el que estamos hablando acá, para que ya sea la culpa, para que ya sean las raíces de amargura, para que ya sean las tentaciones que va a provocar en nosotros el mismo Satanás, no conviertan, y en este caso Satanás y todas las culpas y todo esto vendría siendo, o yo lo quisiera poner en este ejemplo, como el vengador. Ese es el tipo que te va a estar cayendo atrás si tú no estás en el refugio para acabar contigo. Y él te va a tratar de matar
literalmente o espiritualmente, y mantenerte en ese estatus de matado. Entonces, tenemos la paga del pecado es la muerte, y y hay un tipo atrás de ti que te va a eliminar, y que lo que te está buscando para zafarte la cabeza, como decimos. Entonces Dios te está diciendo, tú necesitas un refugio en donde en ese refugio tú puedas tener impunidad ante ese personaje. Pero ¿dónde nosotros podemos encontrar eso? En ningún lado. Porque donde quiera que esté el ser humano, hay corrupción, hay pecado, hay situaciones. Porque muchas veces esas mismas situaciones vienen de nosotros. La concupiscencia que tenemos brota de nuestra concupiscencia, brotan las malas costumbres, brotan la corrupción, etc. Eso lo sabemos. Ahora, fíjate por acá como va a decir, volviendo en algunos punticos que quiero nada más tocar del texto que leímos. Número 1, este refugio, que ahora estamos diciendo, estamos haciendo la comparación con Jesús, es un refugio en donde cualquiera puede llegar. No hay acepción de personas. Como mismo por acá decía el versículo 15. En estas ciudades será para refugio a los hijos de Israel, al extranjero y al que resida entre vosotros. ¿Ok? Eso cumple con Jesús. En el versículo 25, al final va a decir, donde sea, y allí habitará hasta la muerte del sumo sacerdote. Y ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. Ahora, ¿pero por qué hasta la muerte del sumo sacerdote? Bueno, sencillamente, porque el sumo sacerdote, como el líder del pueblo, espiritualmente hablando, recuerden que en Yom Kippur, a él le tocaba una remisión, o una revisión de Dios, en donde iba a decir, bueno, vamos a ver qué pasó aquí, y si tú necesitas seguir viviendo o no. Porque en el caso de que el sumo sacerdote, fíjense ustedes lo complicado de estas ciudades, porque al final el sumo sacerdote iba a pagar. ¿Iba a pagar por qué? Iba a pagar por aquellos que estuviesen en el refugio que no fueran inocentes respecto a estas leyes. O sea, que sí hubiese matado conscientemente. O sea, entonces fíjense ustedes la responsabilidad que tenían estos levitas y este sumo sacerdote, de que ellos tenían que descubrir realmente si este personaje debería estar en el refugio o no debería estar en el refugio. Porque el que le iba a pagar iba a ser el sumo sacerdote el día de Yom Kippur. O cuando muriera de viejo. Pero recordemos que el sumo sacerdote tenía que pararse año tras año, el día de Yom Kippurín, ante Dios, para revisar el pecado del pueblo. Entonces muchas veces le pasamos por arribita a estos textos, pero fíjense lo que implican muchas veces estos detalles, que el sumo sacerdote tenía la responsabilidad como autoridad del pueblo de que él podía pagar, porque acuérdate que el pago de la muerte había que redimir esa muerte. Entonces, si tú me tienes aquí un tipo que es culpable, ese tipo no puede estar aquí adentro. El responsable de descubrir eso eres tú. Yo no sé cómo. Y ese tipo lo que tiene que estar afuera de la ciudad para que se lo jame, que tenga que, o sea, para que se lo jame, para que lo mate, que lo tenga que eliminar, que es el vengador. Por tanto, y como también sabemos, esto es el punto de estas ciudades, también era cuidar a esta persona y me imagino que restaurarla también. Aunque si tú mataste a alguien sin intenciones, pues bueno, tampoco es que está grave, pero bueno, hubo una muerte. Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote que murió de una vez y para siempre por todos nuestros pecados? Jesucristo. ¿Es cierto? Y la otra es en el 26 donde dice, pero si el homicida sale fuera del límite de la ciudad donde se había refugiado y el que lo redime la sangre, entonces, usted quiere protección de la muerte del pecado, usted tiene que venir al refugio que es Cristo. Muchas veces la gente se mete en problemas, la gente espera que Jesucristo venga a ellos.
Y entonces quieren que Jesús le responda o Dios le responda como ellos quieren. Pero es que no puede ser así. O que la gente le esté cayendo atrás, o que las cosas se hagan a su manera. Y no puede ser. Usted tiene que hacer, y usted es el que tiene que venir al refugio, y usted tiene que someterse a ese refugio, porque el que cometió un pecado es usted. Lo haya hecho consciente o inconscientemente. Y en este caso, este tipo que viene al refugio inconscientemente, pudiéramos en nuestro análisis comparativo metafórico, pudiéramos ponerlo ya como aquel tipo que es, porque sabemos que somos pecadores, aunque aceptemos a Cristo, seguimos cometiendo errores. Pero bueno, el no deleite en ese pecado nos pone en ese estatus de que ya tú no eres, de que ya no tienes que pagar con tu muerte, porque ya no lo estás haciendo realmente conscientemente, sino inconscientemente. Se supone, porque ya tú te arrepentiste, ya tú decidiste venir al refugio que es Cristo. Por lo tanto, ahora hay cosas que tú cometes inconscientemente. Debería ser así. Deberíamos irnos limpiando del deseo o de disfrutar del pecado. Por lo tanto, cuando tú estás en el refugio, tiene que ser así. Tú te vas a seguir equivocando, pero tú tienes que equivocarte inconscientemente para que tú puedas estar en el refugio. Si tú estando en el refugio, que es Cristo, sigues cometiendo los pecados deliberadamente, porque te da la gana, con toda conciencia, usted no puede estar en el refugio. Entonces vienen cristianos o vienen personas creyentes hoy en día y se piensan que pueden estar en el refugio haciendo lo que usted le dé la gana. No, usted no puede. Usted no está en el refugio si usted hace lo que usted le dé la gana. Si usted continúa viviendo como viven las personas en el mundo, usted no está en el refugio, porque eso es un refugio espiritual. Ya estamos hablando del refugio espiritual que es Cristo. Para que usted pueda escaparse del vengador, como decíamos, de Satanás, de tu concupiscencia, de la carga que tú pudiste haber o tienes, o que te arrastra a veces a cometer los pecados por lo que traes de atrás, por lo que traes antes de estar en el refugio. Te come, como dicen en Cuba, te come el chichi, o sea, te vas a entrar en problemas. No vas a poder salir de esa situación. Entonces, para estar en el refugio, tú tienes que estar con los levitas, tienes que estar con las personas que te van a dar ejemplos, que se van a comportar como realmente se comportan las personas en santidad, que es tratando de ir mejorando. Tú tienes que ver esos ejemplos. Y para terminar la comparación, no tan solo que es Cristo el que tiene que representar ese refugio, sino también las congregaciones de Dios. Las verdaderas congregaciones tienen que ser en este mundo una especie, como cuerpo de Cristo, una especie de refugio a nuestras vidas y a nuestras almas. Para poder también aceptar o incluir a aquellos que vienen del mundo, porque acuérdate que está el vengador, Satanás, el rey de este universo, mejor dicho, del universo no, el rey de esta tierra, como león rugiente tratando de devorar lo que tenga que devorar. Entonces usted tiene que entender que somos un refugio o un tipo de refugio, no al nivel de Jesús, pero que por lo menos esa tiene que ser también nuestra esperanza o nuestro deseo. Poder irnos perfeccionando, poder irnos elevando, por así decirlo, de manera tal que aquellos que estén fuera del refugio vean en nosotros ese refugio, para que ellos puedan vivir en santidad, para que ellos puedan restablecer, restaurarse y puedan escapar de las acechanzas de Satanás y de sus huestes espirituales. Recuerden que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y para terminar, quizás no lo iba a... no sé. Vamos rapidito, ya para terminar. Voy a leerlo rápido, no voy a analizar ni nada. Salmo 62 va a decir así para cerrar esta predicación y esta idea, que simplemente el punto principal es que en Dios, y todo esto que leímos en número 35, podemos ver que es una especie de prototipo que podemos compararlo con las cosas de Dios, con que Jesús es nuestro refugio y lo necesitamos para alejarnos del pecado y de Satanás, que es el mayor homicida de la historia. Y nosotros, si no queremos vernos envueltos en ese homicida que te va a buscar
Él siempre te va a buscar porque Él siempre va a estar hasta que no sea el juicio final. Recuerda que también Satanás le pedía la cabeza de Josué a Dios. No, oye, que él tiene, entonces, y Dios tuvo que enseñarle, tuvo que, no, ese hombre es limpio, usted no va a tocarlo ahí. Pero en muchas ocasiones Dios lo suelta, le dice arriba, haz tu parte como le hizo con Job. Entonces vemos a un Satanás que a veces hace ese papel, de que va a ser el que va a estar atrás de ti. Aparte, el que vivimos la vida espiritual lo sabemos. Muchas veces está atrás de ti tratando de ponerte el tropiezo. Y donde único nosotros podemos encontrar refugio es en Jesús. Todo lo demás refugio, olvídese de eso, que va a ser por gusto. Entonces hay que ser humilde, hay que ser sabio y hay que venir a Jesús. No sigas inventando lo que no puedes inventar. Y con las cosas espirituales no deberíamos jugar nunca, porque eso nos va a costar la vida. Dice entonces, solo en Dios se aquieta mi alma, descansa. De Él procede mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Fíjate. Mi alto refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo arremeteréis? ¿Hasta cuándo arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo como pared desplomada o tapia ruinosa? Solo consultan para derribarlo de su eminencia, se deleitan en la mentira, bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. Solo en Dios aquíétate, alma mía, porque de Él procede mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no seré sacudido. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza. ¿Quién es la roca? Jesús. Mi refugio está en Dios. Por eso por eso Jesús es Dios. Fíjense ustedes cuántas coincidencias en los nombres porque aclaro esto porque hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento no es Dios o no es Jesús. No, aquí está, como mismo se le llama la roca angular a Jesús, aquí está, es la roca. Mi fortaleza, mi refugio. Oh pueblo, confiad en Él en todo tiempo. Derramad vuestro corazón ante Él. Dios es nuestro refugio. Solo vanidad son los del vulgo. Mentiras son los nobles. Puestos en balanza, suben. Se desbalancean, no pesan. Pero serán más livianos que un soplo. No van a pesar nada. Como le dijeron a Saúl, oye, te puse en la balanza y no pasaste. Te vas del aire. O sea, te vas. Muerto. Aunque aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que la fortaleza está en Dios. En ti, Adonai, hay misericordia. Ese es el único. El otro es vengador y te va a buscar hasta que te encuentre y te elimine. Pues eso es su trabajo. No juegues. Busca el refugio. Sal corriendo, pero rápido, al refugio. No pierdas tiempo. Porque el vengador está buscando a quien venga. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Por tanto, hay que enseñar, hay que instruir. Porque tú estés en el refugio no quiere decir que tus hijos lo estén. O viceversa. O tus padres. Hay que enseñar, hay que instruir. Y aquellos que queremos y buscamos de Dios, que pudiéramos ser en esta analogía que hemos hecho hoy como una especie de levita. Bueno, pues que tu vida en santidad sea ejemplo para eso, para que aquellos quieran venir a este refugio. Pero si nosotros no sabemos actuar en santidad y copiamos las costumbres malas del mundo, el que esté buscando refugio va a decir, no, ese refugio, que eso no es refugio de nada, ese refugio es Satanás. El refugio de nada. Entonces, bueno, para terminar, deseándole, bueno, que haya entendido, es un tema, quise hacer esa comparación, es un poco compleja para mí, pero está interesante, quizás usted si quiere después puede también repasarla con lo que le he dicho y darle su propia comparación o vuelta para que lo entienda mejor. Y nada, invitándoles a que todos sigamos buscando en el refugio, sigamos ahí acuartelados, sin salir, porque si sales, Dios no te va a proteger. Si sales del refugio no hay protección para ti. Y el vengador es el que está en poder.
porque Él es el príncipe de esta tierra y tiene potestad. Entonces manténganse acuartalado en el refugio perfecto que es Jesucristo. Y hasta ahí lo dejamos. Bendiciones, que tengan buena semana.